Buenas tardes, buenos días. Soy Javier Molina del Departamento de Soporte Técnico. Hoy vamos a entrar en los dos últimos seminarios de CIPECAMMEP. Son seminarios que no están adaptados al mercado exterior, por lo tanto os lo voy a enseñar cuáles son las posibilidades que tienen estos programas y ya en base a los asistentes que estáis, que no sois de España, ya lo podréis decidir si lo queréis adoptar o no en base a vuestros proyectos. Bueno, hoy vamos a hacer el análisis de iluminación, que sería el programa que sí que podríais utilizar. Y luego, en la parte final, vemos electricidad y pararrayos, que son dos programas que lamento indicaros que no podéis utilizar, a no ser que en electricidad utilicéis 220 voltios a 50 hercios. Sería lo más parecido, pero aún así todo el dimensionamiento es en base a la normativa española, que está en base a la norma europea con los cables europeos, por lo tanto no podríais utilizarlo. Vamos a comenzar con iluminación. Ya he dibujado un recinto y vamos a realizar el análisis de iluminación de ese recinto, ¿vale? Principalmente lo primero que se tiene que hacer es haber definido la geometría del edificio. Esos parámetros ya los definimos en el primer seminario de la serie de los 6 seminarios. Si os lo perdisteis o no pudiste venir, recordad que no estar en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y una vez que hemos definido el recinto, pues como en todos los pestañas del programa hay que definir instalación. Dentro de instalación están los equipos, donde están las luminarias para el interior del edificio, luminaria para el garaje, luminaria para este edificio, la luminaria de emergencia, ya sea estanca o no, y alumbrados exteriores. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es definir una luminaria para el interior del edificio. Como en todos los demás apartados del programa, pulsamos el botón para indicarle y generar un elemento. Al darle al botón generador de precios siempre aparece un catálogo dentro del programa, ¿vale? En este caso pues vamos a utilizar por ejemplo un downlight cuadrado, ¿vale? En este caso pues vamos a utilizar una luminaria rectangular, por ejemplo, y con un fluorescente lineal de alto rendimiento, ¿vale? En base a eso ya estoy observando en la parte de abajo cuál es la potencia que están utilizando. De todas formas son 54, quizás esta de 36 vatios me va a poder estar funcionando mejor. Y en los botones que tengo abajo a la derecha, arriba a la derecha, podremos observar y ver la curva de iluminación de esa luminaria. Ahí estaría esa curva de iluminación. Fijaros que si la cambio a alto rendimiento se vería una curva mucho mayor, ¿vale? Nosotros, en base a esta curva, el programa va a analizar, se va a introducir y en 3 dimensiones va a calcular la iluminación en el punto determinado, o sea, hace el método del punto por punto, ¿vale? Calculando en realidad cuál es la iluminación que está teniendo en base a esa luminaria. Vamos a dejar esta luminaria, ¿vale? Ahí se puede observar cuál es el gráfico de trabajo, ¿vale? Y trabajaremos con ella, ¿vale? Aunque es una potencia bastante elevada, seguramente vamos a poner una potencia bastante elevada porque lo que vamos a analizar no es un programa para hacer instalaciones lumínicas ni para hacer digamos estudios de cómo quedaría la iluminación en un edificio, no, es simplemente para calcular el valor de eficiencia energética de iluminación, el VEEI, que es igual a la potencia que yo voy a instalar, por esto, por el número de luminarias multiplicado por esto, por 100 partido la superficie del recinto por la iluminancia media horizontal, los lúmenes. Vamos a dejar esa fórmula ahí. Vamos a dejar esa fórmula ahí para que veamos cómo luego la veremos. ¿Vale? Y en base a eso vamos a empezar a introducir luminaria. Ya tengo mi propia luminaria, le damos al botón aceptar. Yo puedo indicarle a qué altura va a ir respecto al suelo, si no el programa lo introducirá de forma predeterminada por el alzado que tengo en la parte de la izquierda. Y ahora empezamos a introducir luminarias. El criterio que solemos tener, pues empezar a introducir luminarias hasta que llega y rellene un cuadrado.
como en realidad lo que voy a tratar de cumplir es que el valor de eficiencia energética sea lo menor posible, porque quiere decir que estoy haciendo una iluminación correcta y sin gastar la energía suficiente, pues yo lo que suelo realizar es un criterio de trabajo. Pues mi criterio de trabajo puede que no sea el correcto, pero es el que yo estoy acostumbrado y es con el que analizo las instalaciones de iluminación. Por lo tanto, os lo voy a enseñar. Lo primero que realizo es introducir una luminaria en la esquina de mi recinto. Por ejemplo, este punto de aquí. En base a eso, introduzco una luminaria a una distancia, si está al lado de la pared, que será de medios, la distancia en medios que yo quiera respecto a la separación de luminarias. Conociendo la separación de luminarias, que suele estar entre 2 metros, 4 metros, nosotros vamos a escoger 3 metros, pues la separación de mi luminaria será a 1,5 respecto a la pared. ¿Vale? Con el botón que tengo aquí marcado, este botón me permite acotar siempre respecto a elementos que el programa entiende por prolongación perpendicular o ortogonal. Bueno, en base a eso, yo puedo volver a hacer respecto a la pared superior, pared horizontal, puedo a pinchar e introduzco una luminaria que esté a 1,5 metros. Pues ya hemos introducido la luminaria que va a estar a 1,5 metros y a 1,5 metros de la pared. Las siguientes pues van a estar a 3 metros de esta luminaria, la siguiente a 3 metros de esta luminaria y la última a 3 metros de esta luminaria. Ya está. ¿Vale? En base a eso, la siguiente, 3 metros de esta luminaria, 3 metros de esta luminaria, 3 metros de esta luminaria y la última. Veis que ya utilizando la opción de acotar con estas opciones se introducen de forma muy sencilla. 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Ya está. Ese es mi criterio de análisis de luminarias. Yo hago una matriz de luminarias y en base a eso, pues luego las modificaré. Vamos ahora a borrar las 2 luminarias que no me interesan, que las he introducido simplemente como referencia, las borro y le damos a resultados calcular. Vale, vamos a darle a resultados calcular y lo primero que vamos a observar es que no me cumple. Vale, no me va a cumplir porque me falta introducir la luminaria de emergencia. Perdonadme, pero hay que definir una luminaria de emergencia. La tenemos, la definimos. Solo una en el recinto porque es como mínimo una a la salida. Le damos a resultados calcular. Y bueno, me ha cumplido. Me ha cumplido indicándome ciertos valores donde podemos observar que me indica la altura, anchura del recinto, ¿vale? El volumen, la altura libre de forjados, y empieza el GTDH3 donde me analiza la luminancia media horizontal mantenida, 543,28 lux, por lo tanto, de la fórmula que hemos visto anteriormente, lo que estaba en la parte baja sería 543, por la superficie sería 103, ya conocemos el denominador, y la potencia 1416 vatios. Por lo tanto, el valor de eficiencia energética de la instalación, VEI, es 2,50. Por lo tanto, es un valor bastante bajo. Es correcto, pero fijaros que esto es, por decirlo de alguna forma, que la iluminación que tengo es muy buena para la potencia que tengo. Pero a lo mejor en potencia para un recinto de 108 metros cuadrados es bastante elevada. También lo estamos viendo en los isovalores. Tengo una zona muy caliente, que son 583,71 con 71 luxes. Por lo tanto, modificaremos luminarias para bajar la iluminación aquí y estar pues lo más homogéneo posible, porque el programa de todas formas me está indicando que el valor de iluminación media en este recinto además es muy alto, como podéis observar, ¿vale? Entonces, luego me va a indicar en pantalla cuál es el punto pésimo que tengo, ¿vale? Ahí está el punto pésimo. No analiza los elementos que están a una cierta distancia de las paredes, siempre se va a ir a un punto ya un poco interior, porque los puntos, si nosotros cambiamos a isolíneas, observamos que esta zona tiene un punto pésimo, pero a lo mejor esa zona no la quiero alumbrar, ¿vale? Entonces, también es porque el recinto que definimos es una zona de circulación, por lo tanto vamos a analizar no las paredes, sino el centro de ese recinto.
Y luego el punto que se llama el índice del deslumbramiento, digamos el elemento que me generaría molestias. Ese es un valor muy importante, ¿vale? Es donde si yo me pusiese con los ojos cerrados y de pronto los abriese, si mirase en esa dirección tendría deslumbramiento. Esto es importante porque imaginaros que a lo mejor en esta parte, vamos a volver a dibujar, aquí tengo la puerta del garaje, por decirlo de alguna forma, esto es la calle y aquí tengo unos niños jugando a la pelota. Bueno, perdona, esto es al revés, me he equivocado, aquí tengo el coche, ¿vale? Porque en realidad lo que quiero es mirar, aquí tengo mi coche, esto es la puerta y aquí tengo a los niños jugando a la pelota, ¿vale? Entonces, cuando yo vaya a salir por la puerta, resulta que tengo un deslumbramiento que me genera que cierro los ojos, no veo a los niños y los puedo pillar. Eso sería la explicación de qué es ese cálculo, ¿vale? Por lo tanto, pues nosotros vemos que en esa distancia hacia allá, pues sí que tengo un análisis de iluminación. Bueno, base a eso, yo he hecho mi primera matriz, vamos a mejorar la iluminación de este recinto. Pues sería fácil. La solución sería borrar estas dos luminarias, que es donde tengo mayor iluminación. Vamos a borrarlas. ¿Vale? Ahí la tenemos. Vamos a darle a calcular, a ver en qué ha modificado. La iluminación acaba de modificar, seguramente. Fijaros que sigo cumpliendo. He bajado a un 270, he bajado casi 300. ¿Vale? Ahora tengo digamos un rayo, o sea, un círculo como un donut, ¿vale? Pues podemos seguir mejorando nuestra instalación, o sea, aún sigo teniendo un valor de eficiencia energética e iluminación 270, alrededor de 4 o 5, las propias normativas son las que van a marcar el valor de SVI, ¿vale? Por lo tanto, pues vamos a seguir trabajando y yo lo que haría, pues en este caso, es borrar esta luminaria y casi vamos a borrar estas de aquí y vamos a hacer otra colocación que sería ponerlas aquí. A ver. Una ahí, aprovechando que estén a la misma distancia, y otra aquí. Ahí está, dos luminarias. Y trabajamos con dos luminarias en el centro y unas 4 en los laterales. Ahí está. ¿Vale? Hemos bajado un valor de luminancia media horizontal 2,60. Fijaros que la potencia la hemos bajado exactamente a la mitad, manteniendo el valor de eficiencia energética de iluminación y sigo cumpliendo. Bueno, pues en este caso vemos que el UGR también si llega a ser molesto. A lo mejor ya dependiendo de lo que tuviese aquí, ya sería la opción. Pues una solución, por ejemplo, pues sería mover las luminarias y separarlas a lo mejor 1,5 metros y llevar estas para allá 1,5 metros y estas pues juntarlas en esa dirección. Vamos a darle 0,50, separarlas un poquito de la pared, ¿vale? Al final esto es el trabajo que vais a hacer en el día a día hasta que veáis un valor que os agrade. Al final fijaros que si estoy dentro de unos parámetros que me está cumpliendo toda la instalación y yo lo que estoy haciendo es mover luminarias para trabajar en ellas. ¿Vale? Vamos a darle a resultados calcular, quizás aquí me pesa, vamos a moverlos 0,5 metros hacia la izquierda para juntarlos, 0,5 metros hacia la izquierda, ya las tengo un poquito más juntas, ¿vale? Al final vamos a ir trabajando con eso y de mi análisis principal hasta el que estoy teniendo, pues vemos que hemos bajado de un valor de eficiencia energética y iluminación anterior con las mismas luminarias a 2,60, tengo ahora mismo un valor de 2,40, ¿vale? O incluso también podemos jugar respecto a girar las luminarias y ponerlas al revés, ¿vale? Hacia abajo. La hemos girado 90 grados, porque recordar que este tenía una iluminación asimétrica, ¿vale? Fijaros que el UGR, pues sigo teniendo elementos molestos, a lo mejor la solución sería, pues, bajar, digamos, la potencia de las luminarias, porque son 54 vatios, son 2 lámparas, pero bueno, a lo mejor otra solución podría ser la que voy a hacer ahora, la que estoy pensando.
¿vale? Que va a ser borrar estas luminarias y acercar estas más. Esta la vamos a acercar más, un poquito para adentro, 1 metro, ¿vale? Esta 1 metro para acá también, otro metro, otro metro, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es girarlas. Instalación girar, la giro y la voy a poner a menos 135 grados, a 45 grados, a 45 grados y a 135 grados. Las hago de poner como haciendo un círculo, ¿vale? Casi lo he hecho al revés, quería ponerlas al revés, ¿vale? Pero seguimos trabajando. Fijaros que ahora hemos bajado un valor de eficiencia energética de 2,30, tengo una iluminación la mitad de lo que tenía, que era los 100 y pico, los peores casos estoy con 81 luxes, por lo tanto tengo una muy buena iluminación. El UGR quizás sigue siendo molesto, pero eso ya depende de cuál sería la geometría de mi edificio. Vamos a utilizar otra vez el comando girar al revés para tenerlos a 135. Este está aquí a 45, a 45 y este tendría que estar aquí a 135. Vamos a ver si no me equivoco ahora en el giro. Vale, quizás en este giro sí, el que quiero es tener ese, ¿vale? Vale, a ver un segundo, instalación, asignar, girar, lo quiero girar. Ahí. A ver si esa ahora... Pues no. Instalación girar. A ver si ahora. Más o menos. Veis que cualquier modificación que haga, vamos a estar trabajando en ella. Bueno, pues lo vamos a dejar de todas formas así, porque en realidad pues el valor es 2,30 vatios metro cuadrado. ¿Vale? Recordad que el valor de VI depende de las propias normativas. En caso de que no tengáis ninguna normativa, pues acercaros a la más a una, pues de la española, la europea. En Latinoamérica el único país que tiene normativa respecto a iluminación es Perú, perdón, es Ecuador. Entonces ahí, pero es una copia, la de Ecuador es una copia de la española. Pues ahí tenéis los valores, digamos, los valores recomendados. ¿Vale? El programa va a analizar las tablas de la normativa europea y sin ningún problema pues os diría si cumple o no cumple. En base a eso, lo más importante del programa es el anejo de cálculo. Dentro de archivo, imprimir, listados de la obra. Aquí está el anejo de cálculo de iluminación, que como recordáis siempre se puede exportar. Vemos el análisis principalmente, recordar que hacemos el método del punto por punto, no hacemos el método de los lúmenes, que es el que haría Dialux. Va a analizar las condiciones del local, ¿vale? El índice local, el número de puntos mínimos que se tendría que realizar por la geometría del local, que son 9, pero nosotros realizamos un análisis que vais a ver ahora mismo en esos puntos. En 209 puntos de cálculo, estos son los puntos que hemos estado analizando a efectos de cálculo. Siempre el primer punto que está en contacto con la pared no lo analiza a efectos de iluminancia mínima y ese es el punto que tenemos a efectos del índice de alumbramiento y aquí tenemos el punto de iluminancia mínima. Ahí tenéis los isovalores, ¿vale? Ahí están los isovalores, ¿vale? Ahí está la luminaria de emergencia y también me ha calculado los isovalores de la luminaria de emergencia y aquí están las curvas fotométricas de las luminarias que está utilizando, que como recordar todo eso es exportable a RTF, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ya he terminado con iluminación, lo único que me faltaría sería realizar electricidad. En base a electricidad, una vez que pasamos, observamos que aparecen datos que haya introducido de otras obras, como podemos ver la iluminación. Si yo, por ejemplo, vengo a climatización
y pongo una maquinaria, al final de eléctrica me aparecería en electricidad. Digamos que electricidad siempre está al último porque es el elemento que nos va a permitir realizar la última instalación, que depende de muchos elementos que tengamos atrás. ¿Vale? Bueno, en base a esto, pues como en todos los seminarios que hemos estado analizando anteriormente, ¿vale? Pues vamos a ir introduciendo elementos. Están dentro de instalación, donde empezaremos con la instalación de enlace, ¿vale? Los nombres que tenemos son en base a la normativa española, ¿vale? Aquí está también la instalación interior, las tomas de corriente, la instalación interior mecanismos, y lo que voy a hacer es cambiarlo a, sí, aquí lo tengo a comercial y no tengo unidades de uso, solo es un único usuario. Por lo tanto, comenzamos con la instalación de enlace, donde el primer elemento es la caja de protección y medida, donde yo defino la situación de su edificio, qué tipo de terreno tiene, qué tipo de estructura y cubierta metálica, para que el programa calcule la toma de tierra. La calcula en base a unas tablas que están en la guía del reglamento de baja tensión español. Aquí estaría la configuración del esquema unifilar, donde indico la información mostrada, qué tipo de cable, tipo de instalación, potencia instalada. Vamos introduciendo ciertos elementos. Le damos a aceptar y definimos mi tipo de cometida, si es aérea o subterránea, el material conductor, cobre, aluminio, tipo de aislamiento, la sección que tiene y la comprobación a cortocircuito, donde le indico el valor en cabecera, que me lo tendría que dar el propio distribuidor del suministrador de mi electricidad, o introducir mi potencia del transformador. ¿Vale? En base a eso ponemos el valor en cabecera, ¿vale? Le damos a aceptar y aquí tengo ya mi bloqueo AutoCAD, que me introduciría el elemento que es mi CPM, caja de protección y medida. El siguiente apartado pues sería el cuadro general de mando y protección, donde lo tenemos que definir, la derivación individual, que le voy a indicar pues qué tensión voy a querer tener del cable, qué tipo de cable vamos a tener, unipolar o multipolar, qué tipo de conductor, de cobre o de aluminio, ¿vale? Y el aislamiento de polietileno reticulado, de compuesto termoestable o de etileno propileno, ¿vale? Por ejemplo, aquí están si nos vamos a estas opciones de cobre, ahí está el RV. Podemos igualar el fácil a neutro, ¿vale? Y aquí está con base polifenina, aquí está el Z1, por si queréis tener cables libres de halógenos. Le damos a aceptar. Puedo forzar la derivación de la sección individual en caso de que ya estuviese sobre una reforma o que el programa calcule, o decirle que la derivación individual es trifásica, ¿vale? Si no lo forzamos, analizará las cargas que luego introduzca dentro, que pueden ser trifásicas o no. El cuadro, lo mismo, puedo definir qué tipo de diferenciales voy a utilizar y conectar los circuitos alumbrados a los circuitos de alumbrado normal, por ejemplo. Y la instalación interior, usar siempre cable multipolar para instalación, si lo decido. Le damos a aceptar y al final se convierte todo en un bloque de AutoCAD. ¿Vale? Este bloque de AutoCAD lo tenemos aquí definido y lo pongo en el punto donde estaría en mi obra, ¿vale? Fijaros que ya me aparecen ciertas advertencias de que este elemento no puede quedar desconectado de la instalación, por lo tanto lo conectaremos con canalizaciones horizontales o verticales en caso de que tuviese que conectar en diferentes plantas. ¿Vale? A partir de aquí ya le damos a aceptar y empezamos a introducir las cargas interiores. Ciertas cargas que tengo ya son las de alumbrado, por lo tanto vamos a terminar con la alumbrado introduciendo un mecanismo que sería, por ejemplo, el interruptor. ¿Vale? Le damos a aceptar, introduzco aquí mi interruptor y en base a eso ya empiezo a conectar con canalizaciones, como si fuese una instalación de fontanería o como la que vimos de climatización, es conectar los elementos en realidad como si lo hiciésemos en obra. ¿Vale? A partir de aquí defino el tipo de instalación. Este tipo de instalación la voy a definir con canalización superficial. Puedo definir las condiciones, puedo utilizar una bandeja o tubo, definir el tipo de tubo, etcétera. Le damos a aceptar y empezamos a conectar del cuadro de mando y al interruptor y del interruptor a mis luminarias. ¿Vale? Y también, pues aquí tendría mi luminaria de emergencia que iría al cuadro de mando. Fijaros que ya aparecen aquí ciertas capas. El alumbrado de emergencia se queda en naranja. El alumbrado
como podéis observar, el alumbrado normal se queda en rosa. Y vamos a introducir más cargas. Pues las cargas las tenemos aquí, instalación interior cargas, y puedo definir, por ejemplo, pues puntos de luz, que ya los tengo definidos. Aquí está alumbrado exterior. Vamos a introducir, por ejemplo, tomas de corriente, tomas de uso general. Pues puedo definirle si es simple, doble, triple. Puedo asignarlas a un circuito para luego modificar. Es decir, pues aquí tengo una, aquí tengo otra, aquí tengo otra. ¿Vale? Voy poniendo puntos de luz. ¿Vale? Tengo ciertos puntos, como puede ser una toma de cocina, como puede ser una toma lavadora, toma de lavavajillas, toma de termoeléctricos, ciertos elementos, ¿vale? Automatización, motores de persiana, calefacción. Al final son tomas que las vamos a conectar con una canalización desde mi cuadro de mando. ¿Vale? Vamos a ir conectando. Ya las conecto, no quiero que quede bonito, ahí está definido. Y por último vamos a definir una carga definida por el usuario, que va a ser, por ejemplo, pues el motor de la persiana, o sea, un motor que pueda tener, cualquier tipo de motor, le voy a poner 1.5 que sea trifásico, por ejemplo, que sea un motor, ¿vale? Aquí le vamos a poner la referencia, y aquí le digo la potencia 1.5, le pongo el factor de potencia si lo deseo o no, y ya lo tenemos. Pues lo vamos a introducir, por ejemplo, en este punto. Al final son elementos que son bloques de AutoCAD. A este elemento lo vamos a conectar a un subcuadro, que también lo vamos a definir, por el tipo de cable, ¿vale? Lo dejamos así, le damos a aceptar, yo pongo aquí mi subcuadro y conectaría pues con canalización horizontal o vertical desde mi cuadro de mando al subcuadro y del subcuadro a mi carga definida por el usuario. Ahí está definida. Ya hemos definido toda mi instalación, en base a eso le damos a resultados calcular y el propio programa me va a indicar y me va a dimensionar todo el cableado, ¿vale? A partir de aquí yo me puedo poner encima, observamos que ya me está indicando que el cable que ha utilizado para el circuito 2, que es el de las tomas, es de 2,5 de cobre con intensidad de corte 21 amperios. Ahí lo tenemos. Lo mismo ahí lo tengo, efectos del C13, el alumbrado de emergencia, efectos del subcuadro ha puesto 1,2,5 y aquí fijaros que es trifásico, pues me lo ha puesto de 2.5, ¿vale? Con 1850, el cable de iluminación es de 1.5 y este punto pues también me lo ha vuelto a dimensionar, que es de 6. ¿Vale? Y en base a esto pues ya definimos la instalación. Pues ahí está el esquema unifilar con su fusible, contador, ya está haciendo trifásica, ¿vale? Cuadro local comercial, y en base a esto pues ya tengo aquí mi intensidad, mi diferencial, perdón, mi magnetotérmico, mi diferencial, magnetotérmico, el programa reparte la fase R, fase S y fase T, ¿vale? Y en base a eso pues aquí tengo mi subcuadro con diferencial, magnetotérmico, su guardamotor y el elemento con mi motor, ¿vale? Ahí lo tenemos. En base a esto tenemos otra vez nuestros planos, archivo imprimir, plano de la obra y un proyecto, como os recomiendo, como os he indicado, en base al reglamento electrotécnico de baja tensión español. ¿Vale? Por lo tanto, en países donde estéis trabajando a 110 voltios 60 hercios, el programa no os vale, porque el cálculo es a 220 voltios 50 hercios. Luego las normativas chilena y argentina son muy parecidas a la española, ¿vale? Ya desconozco otros países cómo están funcionando, pero más que nada que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Ahí estaría ya mi esquema unifilar a efectos de plano y unos resultados de cálculo que siempre tenemos. Ahí está la ficha justificativa. Las preguntas, como sabéis, las dejo todas para el final, ¿vale?
Distribución, aquí tengo la distribución de fases, cálculos, etcétera, descripción de instalaciones, sobre cada cortocircuito, caída de tensión, todas las opciones, ahí están los resultados de cálculo. ¿Vale? En base a eso vamos a pasar al último apartado, que va a ser el cálculo de un pararrayos. ¿Vale? El análisis de un pararrayos pues es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es darle al botón calcular y el programa nos indica si hay que poner o no pararrayos. ¿Vale? Analizará los números de impactos diarios, ¿vale? Dependiendo del emplazamiento. Por ese motivo no vale el programa para fuera de España, porque los impactos son dados por el mapa español. En base a eso calcula el número de impactos del año y calcula el riesgo admisible. Dependiendo del riesgo admisible, observa que estamos en estas condiciones, con altura de edificio, ¿vale? Que tenemos un valor de 0,015, que sería mi número de esperados de impactos, es menor al que debería de tener el edificio, por lo tanto, el programa me indica que no es necesario disponer un sistema de protección contra el rayo. ¿Vale? Por lo tanto, no tendríamos que hacer pararrayos. Hemos terminado, pero bueno, os voy a enseñar cómo se conectaría a un pararrayos. Muy sencillo, al final lo único que tenemos que hacer es ir a la planta donde vamos a tener mi pararrayos, introducir el equipo de cebado. El pararrayos con dispositivo de cebado, escojo el radio de protección que quiera tener, su colocación, le damos a aceptar y lo introducimos en un punto que yo desee, por ejemplo en el centro de mi edificio. Al final lo voy a conectar a una montante vertical, un cableado que va a ir normalmente por el exterior del edificio, ¿vale? Ahí lo tengo puesto, y ese elemento lo voy a conectar a una toma de tierra. La voy a conectar aquí para que se vea bien, con una canalización horizontal, y en base a el análisis del tipo de terreno que lo hemos definido, pues lo hemos visto en electricidad, lo hemos visto al final, aquí está en obra de datos generales, ahí están los tipos de terreno. La normativa nos obliga a definir un número de arquetas intermedias entre la vertical y la toma de tierra. ¿Vale? Pues ponemos 4 o 5, solo estamos entre 3 y 8, le daremos a calcular y el propio programa nos dará un error. ¿Vale? El error que me está indicando, por ejemplo, es en la cubierta, ¿vale? Que necesito tener dos bajadas independientes porque la proyección horizontal del conductor es superior a la vertical. Pues eso se soluciona pues, en datos generales, dándole, por ejemplo, dándole mayor altura al edificio. Vamos a introducir un grupo de 5 plantas, ahí está, ya lo tenemos, y ahora le damos a resultados calcular. Tendría que hacer dos montantes, para no dibujar dos montantes, pues ya está. Y aquí tenemos ya el análisis de, fíjate que me está indicando el número de arqueta de toma de tierra que he dispuesto 4, superior al necesario 3. También me diga que no es necesario disponer la obra, pero ahí lo tenemos, la protección que me estaría dando el pararrayos, y en obra vista 3D tendríamos el volumen de trabajo, ¿vale? El volumen de protección, ahí lo tenemos, de mi pararrayos. Por lo tanto, pues el seminario de hoy ya faltan los listados, lo que os he comentado, es el mismo listado con donde analizamos el primero, perdonadme, ahí está, el análisis de cálculo, pero no es necesario instalar un sistema de protección, y luego los planos, pues simplemente es lo que hemos visto, que ya lo estamos viendo en pantalla, que es el área de protección de mi edificio. Perdonadme. Ahí estaría la protección de mi pararrayos, los 66 metros de protección que me daría por cálculo. Vale, ahí estaría con las arquetas para la conexión, para poder cambiar el cable en el caso de que pase un rayo y queme el cable.
Por lo tanto, pues doy por finalizado el seminario de hoy. Lo único que me voy a poner es a responder a las preguntas. ¿Vale? Hay preguntas que estoy respondiendo porque son cosas básicas que estoy respondiendo por escrito.